Bienvenidos a su nuevo día. Gracias por acompañarnos este día en esta programación de Iglesia Nuevo Día. Como siempre, estamos bien contentos de poder estar compartiendo con ustedes el mensaje del Señor. Pero antes de que empecemos con eso, nomás quiero tocar sobre el tema de mi papá rápidamente, darles un reporte, un buen reporte para aquellos que han estado preguntando, nos están mandando mensajes por Facebook o llamadas. Además queremos anunciarles brevemente que ayer mi mamá, que está ahorita ella está en Allende, mi papá está en un hospital de Monterrey, Nuevo León, pero recibió una llamada del doctor que mi papá está despierto, está alerto, todo lo que es su azúcar, su presión, todo, gracias a Dios, está normal. Y le dijeron que si no el día de ayer, hoy en la mañana temprano, le iban a sacar el tubo para que él pueda responder. Como le digo, sí está despierto, está respondiendo con su mirada, con sus brazos, pero todavía no ha podido hablar. Y claro, los doctores le dicen que todavía hay una posibilidad que algo mal puede pasar, pero claro, estamos declarando completa sanidad sobre su cuerpo. Algo totalmente muy diferente de la semana pasada, y le damos toda la gloria al Señor. Pero también quiero tomar un momento para comunicarles de parte de mi mamá, de parte de toda mi familia. Queremos agradecer a cada uno de ustedes. Yo sé que hay mucha gente que le ha estado orando por mi papá, bastante gente por medio de las redes sociales. Yo estaba viendo gente que yo ni conozco, que estaban poniendo fotos de mi papá, comentarios, orando por él. Y eso para nosotros quiere decir mucho. Y no quiero que pase ningún otro segundo sin tomar el tiempo para agradecerles de lo más profundo de mi corazón, y para decirles que sus oraciones, el Señor está oyéndolas, está respondiendo esas oraciones. Son muchísimas gracias. Bueno, déjenme entrar al mensaje de hoy. Lo que quiero compartir con ustedes que el Señor ha puesto en mi corazón, y hay una gran conexión entre el mensaje de la semana pasada al de hoy. A la semana pasada vimos cuando el Señor se levanta, los discípulos despiertan y Él mira hacia esa tormenta y declara paz, o que se calmara o que se callara, depende de qué traducción usted está leyendo. Pero también platicamos cómo los discípulos estaban en esa barca. Y los discípulos tenían miedo, la verdad. Ellos vieron la tormenta que venía. Ellos estaban experimentando cómo las olas golpeaban contra el barco. Y también estaban experimentando cómo el agua estaba llenando la barca. Están en una situación bien difícil. Pero yo sé que hemos estado hablando, estamos en una serie que se llama Cambio, transformación. Y si hablamos de un cambio, lo vimos ahí cuando el Señor reprende la tormenta. La Biblia dice que el viento cesó y hubo una gran bonanza. Hablando de cambio, yo creo que ese es un gran cambio. Y muchos de ustedes, yo sé que se pueden relacionar con eso cuando hemos estado pasando por tormentas bien difíciles, pero que sentimos esa paz, esa bonanza que solamente Dios puede hacer que experimentemos. Pero una de las preguntas que yo le hice a los servicios que tuvimos aquí en inglés, la pregunta fue esta: cuando el Señor hizo eso, ¿qué es lo que los discípulos están viendo? ¿Qué fue lo que fue expuesto delante de ellos? Y básicamente lo voy a decir de esta manera: que el reino de Dios estaba siendo manifestado delante de ellos. Sus ojos pudieron ver, ser testigos de cómo el reino de Dios fue manifestado delante de ellos. Y nosotros aquí estas últimas semanas hemos estado hablando, declarando lo que dice la palabra de Dios: que el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo. El Señor declaró paz sobre esa tormenta, y la tormenta cesó. El reino de Dios estaba en esa barca. Es más, un día el Señor está teniendo una conversación con un fariseo, y el fariseo le hace esta pregunta. Le preguntó a Jesús: ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Y el Señor Jesús le explica varias cosas, pero al punto que ya va Jesús, y el punto que quiere que el fariseo entienda es esto. Dice: desde cuenta que el reino de Dios está entre ustedes.
Porque el fariseo, su pregunta, el del reino de Dios, él quería ver un edificio o que se iba a establecer ese gobernante o ese edificio aquí, pero dice no. El reino de Dios, dense en cuenta que el reino de Dios ya está en medio de ustedes. Entonces eso es importante entender porque cuando los discípulos estaban experimentando esa tormenta, el reino de Dios estaba en esa barca. Mire, esta tormenta no podía seguir soplando, las olas no podían seguir golpeando la barca. ¿Por qué? Porque paz, el reino de Dios estaba en ese barco. Y porque Jesús estaba en ese barco, el reino de Dios estaba en ese barco. Y porque el reino de Dios estaba en ese barco, justicia estaba en ese barco, paz estaba en ese barco y gozo estaba en ese barco. Y por más poderoso que es esa historia, esa parte de la historia cuando el Señor se levanta, reprende la tormenta y hubo una gran bonanza, eso es poderoso y es importante. Pero más que eso, yo creo que la pregunta que el Señor le hace a los discípulos después de que hace eso, yo creo que aún es más importante. Y les voy a explicar por qué. Vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 4, versículo 40. Esto lo leímos la semana pasada, esta última parte, pero vamos a leerlo de nuevo. Dice el versículo 40, un segundo aquí por favor, dice, y les dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? ¿Por qué tienen miedo? ¿Dónde está su fe? ¿Por qué es que no tienen fe? Esencialmente lo que el Señor verdaderamente les está preguntando es esto: ¿por qué ustedes no hicieron esto? ¿Por qué es que ustedes no reprendieron la tormenta? Mire, yo no, bíblicamente no les puedo comprobar eso, pero yo no sé si alguien que está viendo ahorita, que ustedes no son esas personas que cuando despiertan en la mañana que se despiertan bien contentos. Hay gente que en las mañanas, no voy a decir nombres, pero hay alguien de mi familia que es muy cercano a mí, no dice quién es, pero cuando despierta esa persona, no se despierta muy contento. Como que se tardan unos minutos, tal vez una hora para que ya se empiezan a sentir gozosos. Hay gente que no les gusta despertarse. Y yo no, bíblicamente no lo puedo decir que Jesús no le gustaba despertarse, pero la Biblia sí dice que él estaba acostado, dormido. Pero lo que sí podemos ver aquí, como que se puede sentir la frustración del Señor Jesús sobre sus discípulos. Como diciendo, ¿para qué me despertaban? ¿Por qué escogieron tener miedo en lugar de tener fe? ¿Por qué fue que ustedes no reprendieron esta tormenta? Mire, yo necesito que usted entienda algo, Iglesia Nuevo Día, audiencia, aquellos que nos están viendo ahorita, que van a ver este mensaje durante semana. Voy para el punto que yo quiero que usted obtenga este día es lo siguiente. Mire, Jesús no iba a estar con sus discípulos por siempre. Ahora sí dijo que se iba a ir y que después iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos. Claro que sí, pero a un punto u otro ellos iban a tener que entender y aceptar que que el Señor les había dado una autoridad a ellos que ellos podían poner en práctica. ¿Y cuántas veces usted y yo hacemos lo mismo? Tomamos la misma actitud, no reconocemos la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros. Tal vez conocemos ciertas cosas, pero este día el mensaje, el punto mayor de este mensaje es que usted entienda que usted y yo, el Señor nos ha dado una autoridad y se lo voy a comprobar bíblicamente. No es nomás una plática, nomás para algo de motivación solamente. No, yo quiero que usted escuche palabra de Dios este día. Mire, ese ejemplo yo se lo compartí la semana pasada. Cuando yo estaba preparando la semana pasada el mensaje sobre paz, yo ya sabía que iba a predicar sobre paz, pero nunca me imaginé que yo iba a estar preparando un mensaje sobre paz y también estar pasando la semana más difícil que había experimentado en mi vida. Estoy
escuchando que mi papá tal vez no va a poder seguir viviendo. Estoy con él en una plática en el Facebook por video, orando por él, pensando que es la última vez que lo voy a ver. Y estoy preparando un mensaje de paz. Pero una cosa que el Señor me mostró en eso es lo siguiente: es de que yo estaba orando por mi papá, sí, y estaba clamando al Señor por mi papá, y eso es correcto. Pero mientras estudiaba eso, el Señor me mostró algo más. Sí, está bien que clames a mí, clama a mí, yo te responderé, dice la palabra de Dios. Pero también lo que entendí es que Dios me ha dado autoridad a mí para hacer ciertas declaraciones. Entonces mi manera de orar cambió un poquito, hubo un cambio. Dije, sí, Señor, yo oro por él, pero en el nombre de Jesús yo tomo la autoridad que tú me has dado, Señor, y yo declaro sanidad sobre mi papá. Aunque yo esté en Estados Unidos y está en México, desde ese lugar, por la autoridad que tú me has dado, yo declaro sanidad sobre su vida. No estamos usando, muchos de nosotros no hemos usado la autoridad que el Señor nos ha dado. Mire, hay muchos ejemplos más que les puedo dar. ¿Qué tal este ejemplo? ¿Por qué no usamos la autoridad que Dios nos ha dado? ¿Y por qué no hablamos o declaramos cosas buenas, positivas, cosas excelentes para nuestro matrimonio? ¿Por qué que somos prontos para decir, no, es que este hombre, no, ya déjalo mejor, comadre. No, es que esta mujer ya ni me cocina. Empezamos a hablar esas declaraciones, hacer esas declaraciones sobre nuestro matrimonio. Pero la Biblia dice que hay vida y hay muerte en nuestra lengua. Entonces, en lugar de quejarnos y hablar más de nuestros esposos, esposas, o de nuestros hijos y hacer declaraciones, ¿por qué no mejor reconocemos que Dios nos ha dado autoridad y aplicamos esa autoridad y empezamos a declarar sanidad a nuestro matrimonio, a declarar salvación sobre nuestros hijos, nuestras hijas? Mire, mi matrimonio tal vez no esté bien, pero en el nombre de Jesús, por la autoridad que Dios me ha dado, yo declaro que el Señor va a renovar nuestro amor, que vamos a crecer como matrimonio. Aunque mi hijo, mi hija anda ahorita por las calles en el mundo sin Cristo, viviendo en pecado, pero en el nombre de Jesús, por la autoridad que Cristo me ha dado, sí, Señor, yo creo que tú lo vas a cambiar. Pero yo también tomo esa autoridad y yo declaro que mi hijo va a venir un día a los pies de Cristo, que mi hija que anda en el mundo va a regresar a los pies de Cristo. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Podemos hacer eso. Pero mire, si no me cree y si quiere argumentar conmigo, no lo haga. Pero déjeme darle palabra de Dios. Así, si quiere meterse en un argumento, que métase con la palabra de Dios. Mire, libro de Lucas, capítulo 9, versículo 1 y 2. Lucas capítulo 9, 1 y 2. Déjame hacer un cambio aquí. Estoy en mis notas en español. Con razón ahorita no podía encontrarlo. Estaba en las notas en inglés. Déjame mirarlo en español para poder leerlo bien. Qué bueno que vi aquí. Dije, oye, ¿por qué no está en español? Pero aquí está. Un segundo. Lucas capítulo 9. Aquí está. Ahora sí. Dice: habiendo reunido a los 12, Jesús le dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Versículo 2. Entonces los envió a predicar, fíjese esto, el reino de Dios. Eso es lo que hemos estado hablando estas últimas semanas. Y a sanar a los enfermos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué se está llevando a cabo aquí? Jesús le está dando a sus discípulos poder y autoridad. Poder y autoridad. Esa palabra poder, y lo voy a dar un poquito de inglés aquí. Poder en inglés es power, poder. Pero cuando uno va hacia griego, la palabra en griego es dunamis, que es donde obtenemos la palabra dinamita. Quiere decir una explosión. Entonces el Señor les está dando poder. Esa palabra dunamis también quiere decir habilidad, quiere decir también fuerza. El Señor
dice, le dio a sus discípulos dinamita, les dio habilidad, les dio fuerza, pero también les dio autoridad. Y esa palabra autoridad en el griego es exosia, y eso es lo que significa. ¿Listo? ¿Quieren saber? Quiero que me pongan atención porque usted está a punto de escuchar qué es lo que le está dando Jesús a sus discípulos. Cuando vemos en el griego, en el griego original, podemos ver lo que exactamente lo que el Señor le está dando. Cuando le da autoridad, le está dando eso, el poder para escoger. Eso es lo que quiere decir esa palabra en griego, el poder para escoger. Tenemos opciones. El mes pasado hablamos sobre eso, sobre cuando Pablo dice, no te mortifiques por nada, mejor ora por todo. Tenemos poder para escoger. Cuando el Señor les está dando poder, el Señor les está dando autoridad. Tienen poder para escoger. También quiere decir la habilidad o la fuerza que se nos ha dado. Quiere también decir poder, autoridad, el privilegio. ¿Qué significa también? También significa fuerza mental y física. Pero aquí está mi favorito. Le voy a decir la traducción favorito de esa palabra autoridad mía, de la que me resaltó más. Todas son buenas, no me lo entiendas, pero para mí esa fue la favorita. Quiere decir permiso. Permiso. Y es algo bien interesante porque mire, no sé cuántos se acuerdan aquí cuando eran pequeños. ¿Se acuerda que había un amigo, una amiga, queríamos quedarnos a dormir en la casa de un amigo, o queríamos ir a una fiesta que oímos por ahí, en la escuela, que iban a tener una reunión y que iba a haber comida y que iba a haber esto y el otro? Pero no podíamos ir hasta que no nos dieran permiso. Pero al momento que nuestros padres nos daban permiso, nos emocionábamos, como que nos sentíamos libres. Ahora, tal vez por muchos de nosotros nos daban permiso, pero tienes que regresar a ese tiempo, tienes que hacer esto, no puedes hacer esto, pero como quiera teníamos permiso. Y algo interesante aquí, como les digo, les voy a dar un poquito de inglés en este día. Y no es inglés sin barrera, estamos todavía en Iglesia Nuevo Día, pero les voy a dar un poquito de inglés. En la palabra permiso en inglés es permission, y uno ve ahí la palabra misión, la misión. Y también esa palabra permiso, misión, y la palabra misión quiere decir cuando uno tiene algo importante que hacer. Y la razón que yo quiero que usted entienda esto, porque ellos, los discípulos, se les había dado una misión, y eso era ir a predicar el reino de Dios y sanar los enfermos. Esa era la misión que el Señor les estaba dando. Pero quiero que lo escuchen de esa manera. Ellos tenían permiso para llevar a cabo la misión. Y alguien necesita escuchar eso en lo físico, pero alguien necesita escuchar eso también en el Espíritu de Dios. Porque tenemos que reconocer que Dios nos ha dado permiso, tenemos libertad para llevar a cabo la misión que Dios nos ha llamado a hacer. Porque hay alguien que me está viendo ahorita, que tú tal vez sientes por lo que has pasado en la vida, ya no tienes un propósito, ya no tienes misión. Pero no. Dios te ha dado poder y Dios te ha dado autoridad, Dios te ha dado permiso para llevar a cabo la misión que Dios te ha llamado a hacer aquí en esta tierra. En esta palabra permission, que quiere decir permiso, encontramos también la palabra per, y eso significa que de esa palabra también significa que podemos tener autoridad para hacer algo, para edificar algo. Un permit se dice en inglés. Porque aquí en Estados Unidos no puedes edificar una casa sin permiso. Tienes que tener permiso para la electricidad, permiso para hacer esto y permiso para hacer el otro. Hay muchas cosas que tienes que hacer. Y en otro momento más voy a hablar sobre ese permiso. Pero antes que eso, vamos a hacer eso. Yo quiero leer de nuevo Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2. Quiero leerlo de nuevo por esta razón. Porque lo que acabo de explicar sobre lo que es el poder y es la autoridad, ahora vamos a leerlo con ese entendimiento que le acabo de dar. Vamos a leerlo de nuevo. Dice: habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder, les dio dinamita, les dio habilidad, les dio fuerza,
y autoridad. Les dio el poder de escoger, les dio entendimiento, les dio permiso. ¿Para qué? Para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ahora puede ver la diferencia. Ahora déjenme darle otro ejemplo que tal vez le ayude aún más a entender lo que estoy predicando en esta tarde. Yo quiero que usted piense en un policía, un oficial. Tiene la autoridad. Tiene aquí en inglés dice badge, aquí lo que representa esa autoridad, y también tiene una pistola que significa poder. Entonces, cuando un policía es llamado que es un llamado porque hay algo que está, un pleito que está sucediendo, hay algo que está fuera de orden, hay leyes que se están rompiendo. Entonces, cuando ese policía llega a ese lugar, la mentalidad de ese policía debería de ser: mire, yo tengo autoridad de entrar a esa situación y yo tengo el poder para hacer un cambio en esa situación. Tengo autoridad y tengo poder para traer paz a la circunstancia a que me han llamado. Pero imagínese usted si ese policía que tiene la autoridad y que tiene el poder, imagínese si entra ahí diciendo: pues no, yo no, la verdad que no sé quién soy, yo sé que soy policía, pero la verdad que no tengo mucha autoridad. Entonces ese policía no va a traer un cambio a esa situación, sino que tal vez va a traer más caos. Y así es para usted y yo como hijos de Dios. Tenemos que entender que usted y yo sí estamos en este mundo caído, en un mundo de caos, pero usted y yo tenemos autoridad y tenemos poder. Hace unas semanas hablamos sobre eso. Somos embajadores de Cristo, somos ciudadanos del cielo y tenemos autoridad y poder que el Señor nos ha dado aquí en esta tierra. Autoridad y poder. Déjame darle otro. Lucas capítulo 10 versículo 9. Lucas 10 capítulo 10 versículo 19. Si les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y vencer el poder del enemigo. Mire, escúcheme, el enemigo sí tiene poder, pero no lo vamos a glorificar, no lo vamos a levantar. Ay, no. Pero aunque el enemigo sí tiene poder, porque aquí dice todo el poder del enemigo, sí tiene poder, pero la autoridad que Dios nos ha dado es aún más grande y más poderosa que el poder que el enemigo tiene. Y Jesús lo hace aquí muy claro. Dice: y nada podrá hacer daño. De nuevo, Jesús está hablando a sus discípulos aquí. Es más, le está hablando a 72 de sus discípulos, porque la Biblia dice específicamente 72. Jesús les había dado autoridad. Escúcheme, Jesús le había dado permiso. Tenían permiso, tenían el privilegio de pisotear serpientes y escorpiones. ¿Por qué? Porque el Señor les había dado eso. En esta tierra estaban operando sobre eso. Mire, es más, cuando uno lee todo ese capítulo, el Señor había mandado a estos 72 discípulos, y en el versículo 17 dice: cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Estaban gozosos, estaban asombrados, dijeron: esto funciona, Señor. Hasta los demonios se sujetaron a su nombre. ¿Por qué regresaron con ese reporte? ¿Por qué regresaron con gozo? ¿Por qué? Porque se les había dado la autoridad, exocía, el permiso, el privilegio. Tenían el permiso para poder echar fuera demonios. Dijo: Señor, se sujetaron en tu nombre.
Mire esto. ¿Te acuerdas hace rato que le dije que quería usar esa palabra permiso? Cuando tenemos permiso de la ciudad para edificar una casa o algo más, cuando tienes permiso. Mire, en el libro de Hechos capítulo 16 hay una historia ahí, cuando unos hermanos que eran hermanos carnales están tratando de sacar demonios de gente, porque habían visto a otra gente sacar demonios, y ellos quieren hacer lo mismo. Y ellos decían esto: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Eso es lo que estaban haciendo. Pero había un gran problema. Y algunos de ustedes ya me dieron la respuesta, y no los puedo oír, pero ya lo dieron. El gran problema era esto: que estaban haciendo esto, reprendiendo demonios, escúcheme, sin permiso, sin autoridad, sin poder. Estaban tratando de hacer lo que otra gente estaba haciendo. Estaban tratando de usar el nombre de Jesús sin tener una relación con Jesús. Jesús no les había dado autoridad. El Señor no les había dado poder. El Señor no les había dado permiso de hacer esto. Y por eso dice la Biblia que un día el espíritu maligno les respondió. Ándale. Estaban tratando de echar, y de repente el demonio empieza a hablarle a ellos. Dice, y el demonio le dijo esto: conozco a Jesús y sé quién es Pablo. O conocían a Jesús porque Jesús ya había reprendido a demonios. Sí, conocemos al Hijo de Dios, al Todopoderoso, porque estábamos en esta persona y tuvimos que salir. Pablo también estábamos en eso, y Pablo lo sabe. Es más, cuando Pablo se despertaba en las mañanas, las alarmas sonaban en el infierno. Sabemos quién es Pablo. Dice, pero ¿ustedes quién son? Ustedes los oigo, pero no sabemos quién son. ¿Por qué? Porque no tenían permiso, no tenían autoridad, no tenían poder. La Biblia dice que los maltrató, hablando del demonio, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. ¿Por qué? Porque estaban tratando de hacer algo sin el poder de Dios. Estaban tratando de hacer algo sin la autoridad de Dios. Estaban tratando de pelear en lo espiritual sin tener el permiso de Dios. No lo tenían. Recuerden, Jesús ya les había dicho a los discípulos: yo les voy a dar el poder y la autoridad para echar fuera demonios. Los discípulos tenían el permiso, pero ellos no. Yo sé que esto se oye un poquito duro y difícil, pero escúcheme por favor. Así, por eso hay muchos cristianos derrotados, porque aunque dicen yo voy a la iglesia, yo hago eso, yo hago lo otro, están viviendo vidas sin poder. No tienen poder, no tienen autoridad, y por eso el mundo, las circunstancias, demonios los atacan y los golpean. Y hay cristianos que están viviendo derrotados, tristes. ¿Por qué? Porque no han reconocido que el nombre no nomás dice cristiano, pero es reconocer que tenemos poder dentro de nosotros, tenemos autoridad dentro de nosotros. Hay un cambio que podemos hacer en nuestra vida, en las tormentas, si reconocemos que tenemos el poder. Y con esto voy a terminar. Es bien importante que entendamos esto. Bien importante. ¿Por qué? Porque estos discípulos, cuando reconocieron que tenían el poder, cambió todo en sus vidas. Hay una historia bien famosa en el libro de Hechos. Bien, yo lo he predicado varias veces. Es la historia cuando Pedro y Juan iban al templo a orar, y hay un hombre que está cojo desde su nacimiento, que está mendigando en la entrada del templo. Él no puede entrar al templo por su enfermedad. Pero un día que Pedro y Juan iban caminando, dice la Biblia que se detuvieron, y Pedro vio a este hombre y dijo: míranos. Dice la Biblia que este hombre se emocionó porque estaba esperando recibir algo de ellos, pero
Él se estaba imaginando que algo como monetario, una moneda grande de plata o de oro tal vez. Pero lo que salió de la boca de Pedro, lo que salió, no salió nada de sus bolsillos, pero salió algo de su corazón. Y Pedro le dice, mira, plata ni oro no tengo. Lo que todos los demás te han estado dando por años, no está cambiando tu circunstancia. Todavía estás ahí mendigando. Pero lo que sí tengo te lo doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice la Biblia que inmediatamente sus pies se enderezaron, sus tobillos se enderezaron. Y este hombre entró al templo gritando, saltando y alabando al Señor. Por primera vez él entra a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque Pedro reconoció el poder que él cargaba. Es más, unos capítulos anterior, unos días, una semana anterior, antes de esto, Pedro estaba en ese aposento alto. Cuando dijo el Señor, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y serán mis testigos. Él había recibido dunamis, dinamita. Y donde él iba a haber una transformación cuando él declaraba algo. Y tenemos que reconocer usted y yo que nosotros tenemos ese mismo poder. Yo sé que hay mucha controversia en la teología, que dice no, que ese era para antes, ese era en esos tiempos, ese era solamente para los apóstoles. Bueno, cada quien su manera de interpretar la palabra de Dios, pero yo personalmente creo que como embajadores de Cristo hoy, hemos estado hablando de esto durante las últimas semanas, no solamente es de llegar al cielo, pero es también experimentar el cielo, el reino de Dios aquí en la tierra, con autoridad como embajadores de Cristo ahorita, hoy, no solamente un día, no más allá del sol, pero hoy caminar, vivir nuestra vida sabiendo que tenemos poder, que tenemos autoridad, que tenemos permiso para echar fuera demonios. Tenemos el permiso, la autoridad para poder declarar sanidad sobre nuestros cuerpos, declarar vida a nuestros matrimonios que se están decayendo, que se están muriendo. En el nombre de Jesús yo declaro que mi matrimonio no va a terminar, que Señor tú vas a restaurar mis matrimonios, tú vas a salvar a mis hijos, Señor, tú vas a cambiar mi situación en el nombre de Jesús. Por eso, cuando leemos un versículo bien reconocido en la palabra de Dios, cuando Pablo dice estas palabras poderosas, pero lo dice con tanta certeza, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué confianza de Pablo, ¿verdad? Bien confiado. ¿Por qué? Porque Pablo entendía la autoridad que él llevaba por dentro, el poder que él cargaba por dentro. ¿Se acuerda usted en el libro de Hechos capítulo 9? Cuando la Biblia dice que se le había dado autoridad de la gente religiosa para ir a perseguir los cristianos. Él llevaba cierta autoridad cuando él iba en esa bestia, pero una autoridad más poderosa que la autoridad que llevaba en un papel. Se encontró con la autoridad del Dios Todopoderoso, transformó su vida y fue un nuevo poder que recibió, una nueva autoridad que recibió, que solamente el Señor puede dar. Y por eso él llegó al punto de decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así él vivió su vida, declarando: mayor es el que está en mí, declarando que somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque sabía el poder y la autoridad que él cargaba. Escúcheme por favor, si tú has aceptado a Cristo como tu único Salvador, tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, y esa autoridad, ese poder es para ti. Si tú has aceptado a Cristo como tu único Salvador, sí, eres salvo. Claro que si vas a ir al cielo es parte de eso, pero no se termina ahí. No solamente de llegar al cielo. ¿Qué tal ahorita?
Vamos a ir al cielo un día, ojalá que sí, pero ¿qué tal ahorita? Ahorita tenemos que reconocer que tenemos autoridad, tenemos poder. Y tal vez tú nunca has aceptado a Cristo. Y dices, pastor, se oye bien bonito tu historia, las palabras de Dios se oyen muy bonitas, pero yo no tengo a Cristo. Pues eso puede cambiar ahorita mismo. Es más, voy a orar contigo. Si hay alguien que está viendo esta programación ahorita, o tal vez es un lunes, tal vez es miércoles, tal vez hace un mes prediqué eso, pero lo estás viendo, no es por casualidad. Este es un plan de Dios, porque Dios quería que tú oyeras este mensaje. Número uno, claro, para que seas salvo, para que no tengas que ir al lago de fuego donde se oye el crujir de dientes, donde el gusano nunca muere. Pero puedes entrar a un lugar donde ya no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Sí, salvación, pero también para que reconozcas y aceptes que parte de tu aceptar a Cristo es no solamente de que vas a ir al cielo, pero que tienes autoridad aquí en la tierra, tienes poder mientras estás aquí. Si tú eres esa persona, ¿y dónde estás? Si no estás manejando, si estás en un lugar que puedes cerrar tus ojos ahí mismo, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Yo quiero que repitas esta oración conmigo. Di, Señor Jesús, repito conmigo, di, Señor Jesús, este día yo me arrepiento, Señor. Perdona mis pecados. Este día, Señor, yo te acepto como mi único Salvador. Jesús, entra a mi vida. Yo quiero que seas mi Dios. Yo quiero que seas mi Rey. Perdóname por todos mis pecados. Gracias por lo que hiciste por mí en la cruz. Yo declaro que tú eres Dios, que tú eres Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, que es el siguiente paso. Si no tienes un lugar donde te congregas, pídele al Señor que Él te guíe a un lugar donde puedes tú ser parte de una comunidad cristiana, un lugar donde enseñe la palabra de Dios para que tú sigas creciendo como cristiano, que sigas fortaleciéndose en la palabra de Dios y que sigas entendiendo y conociendo cuál es el poder y la autoridad que Dios te ha dado. Con esto ya voy a cerrar con una oración. Vamos a seguir esta serie la próxima semana de cambio. Y una vez más, gracias por aquellos que están viendo, que van a estar viendo, que conocen a mi papá, a Gerardo Oviedo. Gracias por sus oraciones. Bien agradecidos que estamos. Los amamos mucho en el amor de Cristo. Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra, que yo sé que no va a regresar vacía, Señor. Te amamos, te glorificamos, te declaramos como nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. Amén.